En 1884, una enorme estructura con forma de castillo se alzaba sola en Central Park West, rodeada de chabolas, pastos de cabras y solares vacíos. Los críticos llamaban a esta fortaleza extraña que se levantaba de la naturaleza salvaje de Manhattan la locura de Clark. Sin embargo, dentro cada apartamento estaba ocupado. Había lista de espera para entrar, y el edificio que los escépticos ridiculizaban se había convertido en la dirección más codiciada de Nueva York. La fortuna que construyó el Dakota provino de uno de los hombres más escandalosos de la América del siglo XIX. Isaac Merritt Singer era alto, guapo y absolutamente sin conciencia. Mantuvo 4 familias separadas simultáneamente en Manhattan, cada una ajena a la existencia de las otras. Tuvo al menos 24 hijos con 5 mujeres diferentes, y de paso, revolucionó la industria de la máquina de coser. Singer nació en 1811 en el norte del estado de Nueva York. Se fue de casa a los 12 años con casi ninguna educación y un ardiente deseo de convertirse en actor famoso. Durante casi 2 décadas vagó por el país con compañías teatrales itinerantes. Las actuaciones rara vez pagaban bien, pero Singer descubrió otros talentos. Era encantador, persuasivo y tenía un don para la invención mecánica. Suscríbete si te está gustando esta historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. En 1850, Singer trabajaba en un taller mecánico en Boston cuando su empleador le pidió que reparara una máquina de coser Leroy & Blodgett. Singer estudió el dispositivo y se dio cuenta de que podía construir algo mejor. En 11 días, trabajando supuestamente de 18 a 20 horas seguidas, construyó un prototipo que cambiaría el mundo. Su máquina podía coser de forma continua en cualquier parte de una prenda, manejar curvas, no solo líneas rectas. Un operador hábil podía producir 900 puntadas por minuto. Singer aseguró una patente en agosto de 1851 y nació una nueva industria. Pero necesitaba un socio que entendiera el dinero, los contratos y las duras realidades del comercio. Encontró a ese socio en Edward Clark. Clark era todo lo que Singer no era. Nacido en 1811, el mismo año que Singer, se había formado como abogado y había construido una práctica respetable en el norte del estado de Nueva York. Era cuidadoso, conservador y totalmente entregado al orden. Se casó una vez con Caroline Jordan y le fue fiel hasta su muerte. Donde Singer creaba caos, Clark creaba estructura. Los dos hombres formaron E.M. Singer & Company en 1851. Su colaboración fue conflictiva desde el principio. Casi no estaban de acuerdo en nada, pero se necesitaban mutuamente. Singer tenía el invento. Clark tenía la perspicacia empresarial. Clark demostró ser uno de los marketers más innovadores de su generación. Fue quien creó el primer plan de pagos a plazos de Estados Unidos. Las máquinas de coser costaban más de $100 en una época en que la familia promedio ganaba quizá $500 al año. La solución de Clark permitía a los clientes pagar una pequeña cantidad cada mes hasta que la máquina era suya. De repente, las amas de casa de clase media podían poseer máquinas Singer. Las ventas se dispararon. Mientras Clark construía el negocio, Singer construía familias. Su esposa legal, Catherine Maria Haley, le había dado 2 hijos antes de que la abandonara. Luego estableció un hogar con Mary Ann Sponsler, que se creía su esposa, y le dio 10 hijos. Simultáneamente, mantuvo una relación con Mary McGonigal, quien le dio 5 hijos más bajo el apellido Matthews. El arreglo se vino abajo espectacularmente en 1860. Mary Ann Sponsler vio a Singer conduciendo por la Quinta Avenida en un carruaje descubierto. Sentada a su lado estaba Mary McGonigal. El enfrentamiento que siguió acaparó titulares en toda la ciudad. Cuando los investigadores empezaron a indagar en los arreglos domésticos de Singer, descubrieron todo el alcance de su engaño. Acusado de bigamia y adulterio, Singer huyó a Inglaterra. Allí conoció a Isabella Eugénie Boyer, una mujer francesa de 19 años de belleza impresionante. Se casó con ella en 1863 y tuvieron juntos 6 hijos más. Singer nunca volvió a vivir en Estados Unidos. Murió en Inglaterra en julio de 1875, dejando una fortuna de aproximadamente $13 millones, equivalente a más de $300 millones actuales. Edward Clark emergió del caos con el control de la Singer Manufacturing Company. Había pasado 2 décadas gestionando el negocio mientras Singer vivía de forma extravagante e irresponsable. Ahora la fortuna era efectivamente suya. A los 64 años, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y estaba listo para emprender una nueva aventura. En la década de 1870, los neoyorquinos respetables no vivían en apartamentos. Los apartamentos eran para inmigrantes y trabajadores pobres, para familias apiñadas en los estrechos inquilinatos del Lower East Side. Los ricos vivían en casas particulares, casas adosadas a lo largo de la Quinta Avenida,
mansiones con alojamientos para sirvientes y cocheras. Sugerir que un banquero o presidente ferroviario pudiera compartir un techo con desconocidos era impensable. Edward Clark veía las cosas de otra manera. Clark había observado las ciudades europeas durante años. En París, Londres y Viena, familias adineradas ocupaban grandes edificios de apartamentos sin pérdida de estatus social. ¿Por qué Nueva York debería ser diferente? La ciudad crecía rápidamente. Los valores de la tierra estaban escalando. Mantener una mansión privada requería un gasto enorme y atención constante. Seguramente había un mercado para algo nuevo. Clark decidió experimentar primero a pequeña escala. En 1879, encargó al arquitecto Henry Janeway Hardenberg el diseño de un edificio de apartamentos llamado The Bank Orlear en la 7ª Avenida, cerca de la calle 55. La construcción costó aproximadamente $8,000 por unidad. Atrajo a inquilinos sólidos y respetables. Pero Clark quería algo más grandioso. Algo que demostrara de una vez por todas que vivir en un apartamento de lujo podía funcionar en Estados Unidos. El lugar que eligió hizo que los observadores cuestionaran su juicio. En 1880, el Upper West Side no era un barrio de moda, apenas era un barrio. La tierra al oeste de Central Park permanecía en gran medida sin urbanizar. Los visitantes contemporáneos describían un paisaje de afloramientos rocosos, estructuras de madera dispersas y hectáreas tras hectáreas de terreno abierto que se extendían hacia el río Hudson. Clark compró una parcela en la esquina de la calle 72 con la 8ª Avenida, que más tarde se llamaría Central Park West. El lugar cubría aproximadamente 41,000 pies cuadrados. La ubicación ofrecía ciertas ventajas. La calle 72 era una de las vías transversales más anchas, y la parcela estaba en una ligera elevación, ofreciendo vistas de gran parte de la isla y del propio Central Park. Los críticos empezaron a calificar el proyecto de Clark como su locura. El nombre Dakota también surgió durante este periodo. El propio Clark sentía predilección por los nombres de los nuevos estados y territorios occidentales. Si el nombre del edificio se originó en las preferencias de Clark o en las bromas sobre su ubicación remota sigue siendo objeto de debate. Había razones prácticas para el escepticismo. El Upper West Side casi no tenía conexiones de transporte con el resto de Manhattan. Sin embargo, el ferrocarril elevado de la 9ª Avenida se había inaugurado en 1879, proporcionando el primer enlace directo entre el Upper West Side y Lower Manhattan. Con transporte fiable disponible, el aislamiento de la zona parecía menos permanente. Clark también entendía algo sobre la burguesía emergente americana. No todos los que podían permitirse el lujo realmente querían la carga de mantener una mansión privada. Muchos profesionales exitosos darían la bienvenida a la comodidad de vivir en apartamentos, siempre que los pisos fueran lo suficientemente grandiosos como para satisfacer su orgullo. Su solución fue crear algo diferente a cualquier cosa que Nueva York hubiera visto. No solo un edificio de apartamentos, sino un palacio dividido en casas particulares. Cada residencia ofrecería el espacio, la privacidad y el lujo de una mansión, pero las cargas del mantenimiento, la calefacción y el personal se compartirían. Henry Janeway Hardenberg tenía 33 años cuando Edward Clark le pidió que diseñara lo que se convertiría en el edificio de apartamentos más famoso de la historia de Estados Unidos. El arquitecto provenía de una familia de ascendencia holandesa en Nueva Jersey y se había formado bajo la tutela de Detlef Lienau, un arquitecto nacido en Alemania que había estudiado en el prestigioso École des Beaux-Arts de París. El diseño que Hardenberg creó para el Dakota desafía una clasificación sencilla. Algunos lo describen como renacimiento alemán, señalando los altos frontones, los tejados profundos y la ornamentación robusta. Otros ven influencias francesas o lo llaman victoriano de ladrillo cervecero neogótico ecléctico. Quizá la confusión sea apropiada. Hardenberg parece haber dibujado libremente de múltiples tradiciones, combinando elementos de formas que se sentían originales. La estructura se eleva a 8 plantas sobre el nivel de la calle con un piso adicional escondido bajo las empinadas líneas del tejado. El exterior está compuesto principalmente por ladrillo colorante con detalles en arenisca y decorado con paneles de terracota. La línea del tejado está llena de buhardillas, frontones y chimeneas, creando una silueta más parecida a un ayuntamiento hanseático que a una residencia neoyorquina. Hardenberg organizó la estructura alrededor de un patio central, con una huella aproximadamente cuadrada que forma una H vista desde arriba. Este arreglo permitía que la luz natural llegara a apartamentos en los 4 lados, proporcionaba ventilación en una época anterior al aire acondicionado y ofrecía a los residentes un espacio privado al aire libre. La entrada principal da a la calle 72 a través de un gran arco. Este portecocher mide aproximadamente 16 pies de ancho y 20 pies de alto, dimensiones suficientes para que los carruajes tirados por caballos pasen cómodamente. Los residentes podían ser depositados directamente en el patio, protegidos de las intemperies y resguardados de la vista pública.
En su interior, Hardenberg planeó 65 apartamentos individuales, ninguno idéntico a otro. Esta elección reflejaba la comprensión de Clark sobre sus futuros residentes. Familias adineradas que se mudaran desde mansiones privadas esperarían que sus hogares se sintieran únicos, no como unidades estandarizadas. Los apartamentos iban desde 4 hasta 20 habitaciones, acomodando desde hogares modestos hasta extensos establecimientos familiares con numerosos sirvientes. El sistema de circulación interna reflejaba las rígidas jerarquías sociales de la época dorada. 4 escaleras principales y 4 ascensores de pasajeros proporcionaban acceso a los residentes, mientras que 4 escaleras de servicio adicionales y 4 ascensores de servicio conducían directamente a las cocinas y a las habitaciones traseras. El patio estaba dividido en 2 niveles. El nivel superior, a nivel de calle, servía exclusivamente a los residentes. El nivel inferior, accesible por rampas, gestionaba todas las funciones del servicio. Los carros de reparto podían entrar, descargar sus mercancías y partir sin aparecer en los espacios reservados para los ocupantes adinerados. Los muros de cimentación medían entre 3 y 4 pies de grosor, proporcionando una estabilidad excepcional. En lugar de los métodos más recientes de estructura de acero, el Dakota utilizó mampostería tradicional con vigas de hierro y suelos de hormigón. Entre las capas de suelo, los trabajadores compactaron barro tomado de Central Park, una técnica destinada a proporcionar tanto aislamiento acústico como resistencia al fuego. Hardenberg prestó mucha atención a la disposición de las habitaciones. Siguiendo el precedente francés, diseñó distribuciones en las que todas las salas principales se conectaban entre sí en secuencia, pero también proporcionaba acceso por pasillo a cada habitación, permitiendo que familiares e invitados pudieran moverse sin pasar por todos los espacios intermedios. Los sistemas mecánicos eran notablemente avanzados para su época. Una central eléctrica propia generaría electricidad en una época en que gran parte de Manhattan aún dependía de la iluminación a gas. Un sistema de calefacción central calentaría todo el edificio, y elevadores hidráulicos llevarían a los residentes a los pisos superiores con una facilidad antes inimaginable. Edward Clark entendía que convencer a los neoyorquinos adinerados de abandonar sus casas privadas requeriría más que grandeza arquitectónica. El Dakota necesitaba ofrecer una forma de vida, cada comodidad de la vida en una mansión sin la carga de gestionarla uno mismo. Los interiores reflejaban esta ambición: techos de roble tallado a mano, suelos incrustados con patrones de mármol, caoba, roble y cerezo, chimeneas con repisas de mármol talladas a mano, aparentemente ninguna igual en toda la estructura. Clark supuestamente fue aún más lejos. Según relatos que han circulado durante décadas, especificó suelos incrustados con plata de ley, aunque si este detalle extraordinario llegó a instalarse sigue siendo objeto de debate. Los apartamentos ofrecían a los posibles inquilinos algo sin precedentes: personalización a gran escala. Las paredes podían moverse, las habitaciones combinarse o dividirse. El resultado fue que los 65 apartamentos ya diseñados para ser únicos se volvieron aún más individualizados a medida que sus primeros ocupantes los moldeaban para sus necesidades. Pero la característica más revolucionaria del Dakota no eran los apartamentos individuales, sino los servicios que los rodeaban. En la planta baja, Clark creó un establecimiento de restauración diseñado para rivalizar con los mejores restaurantes de la ciudad. El comedor principal se terminó al estilo de un salón baronial inglés con suelos de mármol, paredes revestidas de roble inglés tallado y una enorme chimenea de piedra marrón escocesa. Los residentes que preferían comer en sus propios pisos podían hacerlo con notable facilidad. Una red de camareros montacargas conectaba los comedores con cocinas individuales a lo largo de toda la estructura. Las comidas preparadas por personal profesional podían llegar calientes y frescas. El personal necesario para mantener esta operación era enorme. Aproximadamente 150 empleados trabajarían dentro de los muros. Entre bastidores trabajaba un ama de llaves que supervisaba un equipo de criadas, una lavandera que gestionaba su propio personal, y especialistas como un sastre, un carpintero, pintores, un ebanista, electricista, fontanero y vidriero. El Dakota funcionaría menos como un edificio de apartamentos y más como una aldea autosuficiente. El servicio de lavandería ejemplificaba el nivel de atención previsto. El personal recogía prendas sucias de cada apartamento con cestas especiales de mimbre. Las prendas regresaban lavadas, planchadas y remendadas, con botones reemplazados y desgarros reparados. Los pisos superiores albergaban al ejército de sirvientes que hacía posible este estilo de vida. La octava planta contenía alojamientos para sirvientes personales, así como dormitorios comunales para personal con baños compartidos. La planta 9 albergaba las instalaciones de lavandería con zonas de secado que se extendían hasta el tejado. Incluso el tejado ofrecía comodidades.
Las zonas de juegos infantiles ocupaban partes de la planta superior, proporcionando un espacio exterior seguro. En el solar adyacente sobre la planta mecánica, Clark planeó pistas de tenis y jardines de croquet, permitiendo a los residentes disfrutar de actividades al aire libre de moda sin salir de casa. El sistema de calefacción merece mención especial. Los radiadores de vapor calentarían cada apartamento desde una fuente central, eliminando la necesidad de calderas individuales y del personal para mantenerlas. Toda la carga de mantenerse caliente durante los inviernos de Nueva York simplemente desaparecía. Lo que Clark planeaba no era simplemente un edificio de apartamentos, sino una máquina para una vida digna. Cada inconveniente de ser propietario de una vivienda había sido considerado y eliminado. Los residentes pagarían el alquiler y vivirían como aristócratas. Edward Clark nunca vería el Dakota terminado. En otoño de 1882, mientras los trabajadores se afanaban sobre la estructura en construcción de la calle 72, Clark enfermó en su finca rural en Cooperstown. Tenía 70 años y había pasado los últimos 2 años viendo cómo tomaba forma su proyecto más ambicioso. Los muros habían alcanzado su altura completa. Se estaban instalando los distintivos frontones y buhardillas. Podía imaginar el edificio terminado, pero no viviría para verlo. Edward Clark murió de fiebre palúdica el 14 de octubre de 1882. El Dakota estaba aproximadamente a 2 años de completarse. El hombre que lo concibió, lo financió y lo defendió contra el ridículo nunca estaría en su patio, nunca cenaría en su salón baronial, nunca ocuparía el lujoso apartamento que había planeado para sí mismo. Su fortuna fue valorada en aproximadamente $25 millones, con algunas estimaciones llegando hasta 50 millones. Su testamento distribuyó porciones a varios miembros de la familia, pero la mayor parte de sus propiedades, incluida la inacabada Dakota, pasaron a su nieto, Edward Severin Clark. El niño tenía solo 12 años. Los fideicomisarios intervinieron para gestionar la herencia durante la minoría de Edward Severin. Estos hombres, presumiblemente seleccionados por el propio Clark, guiaron al Dakota hasta su finalización según los planes originales. La construcción continuó durante el invierno de 1882 y hasta 1883. Henry Hardenberg permaneció como arquitecto, supervisando los trabajos de acabado. En agosto de 1883, los yeseros hicieron huelga para protestar por el empleo de trabajadores no sindicados y otros artesanos se unieron brevemente a ellos, pero en menos de un mes, el trabajo se reanudó. El barrio alrededor del Dakota también estaba cambiando. La presencia del edificio había anunciado que el Upper West Side estaba abierto para desarrollo. Para 1884, el ferrocarril elevado trajo más tráfico. Comenzaron a aparecer tiendas y servicios. En septiembre de 1884, el registro inmobiliario informaba que el Dakota estaría listo para ocuparse el 1 de octubre con alquileres anuales que iban desde $1,500 hasta $5,000. Sorprendentemente, un cuarto de las unidades ya estaban alquiladas. Cuando el edificio se inauguró oficialmente a finales de octubre, no quedó ninguna vacante. Los primeros arrendatarios representaban exactamente la clase que Clark esperaba atraer: abogados, corredores, comerciantes, un comerciante de puros, un operador de mina de carbón. Eran prósperos, pero no especialmente famosos. Los informes de esos primeros meses sugieren que el Dakota cumplió sus promesas. Los sistemas funcionaban. Los servicios se materializaron tal como se anunció. Los residentes se vieron liberados de las exigencias que hacían la propiedad de viviendas tan agotadora. Los críticos que habían desestimado el proyecto como una locura se vieron obligados a reconsiderarlo. El New York Daily Graphic lo declaró uno de los edificios de apartamentos más perfectos del mundo. Lo que parecía una locura en 1880 se había convertido en juicio astuto en 1885, pero el propio Edward Clark se había convertido en una especie de fantasma en su propia creación. Su retrato colgaba en algún lugar de esos muros, un recordatorio del hombre cuya previsión lo había hecho posible. Los residentes que nunca le habían conocido caminaban a través de espacios que él mismo había diseñado. El Dakota había demostrado que los escépticos estaban equivocados. Los neoyorquinos prósperos vivirían en apartamentos. Aceptarían a los vecinos al otro lado de sus muros. Solo hizo falta un edificio suficientemente lujoso para que esos arreglos se sintieran como privilegios en lugar de compromisos. Durante 77 años, el Dakota perteneció a una sola familia. Los fideicomisarios gestionaron la propiedad durante la minoría de edad de Edward Severin Clark. Cuando alcanzó la mayoría de edad a principios de la década de 1890 y asumió el control directo, el Dakota ya se había establecido como exactamente lo que su abuelo había imaginado. Se había formado una lista de espera, y el Upper West Side era un distrito cada vez más de moda. Edward Severin demostró ser un custodio constante. Era el mayor de 4 hermanos.
todos herederos de la vasta fortuna que su abuelo había acumulado. Ninguno de ellos necesitaba los ingresos por alquiler del Dakota para sobrevivir, ya que la empresa Singer seguía dominando su industria. Esta independencia financiera moldeó la gestión del edificio. Los alquileres seguían siendo sorprendentemente modestos y los aumentos llegaban lentamente, si es que llegaban. El Dakota funcionó menos como una inversión comercial y más como una especie de legado familiar, mantenido por orgullo más que por necesidad. Los resultados fueron extraordinarios. Entre 1884 y 1929, el edificio nunca tuvo ni una sola vacante. Familias llegaron y permanecieron durante generaciones. Los niños crecieron dentro de esos muros, a veces alquilando apartamentos propios cuando se casaban. Entre los primeros inquilinos distinguidos estaban miembros de la familia Steinway, cuyos pianos se habían convertido en sinónimos de excelencia musical. Su presencia estableció un patrón que persistiría durante décadas. El Dakota atraía no solo riqueza, sino también cultura. Edward Severin Clark falleció en septiembre de 1933, solo unas semanas antes del 50º aniversario del edificio. La propiedad pasó a su hermano menor, Stephen Carlton Clark, un hombre de logros notables más allá del negocio familiar. Había sido uno de los fideicomisarios fundadores del Museo de Arte Moderno en 1929 y en 1939 estableció el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. Durante casi 3 décadas bajo su dirección, poco cambió en el Dakota. El edificio incluso conservó sus ascensores originales, los mismos mecanismos hidráulicos que habían sorprendido a los visitantes en 1884. A medida que avanzaba el siglo XX, los elaborados servicios que una vez definieron la vida en el Dakota comenzaron a desaparecer. El servicio de lavandería fue el primero, junto con la sastrería y el ama de llaves residente y su equipo de criadas. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el comedor cerró definitivamente. Para los años 50, los cuartos de los sirvientes en las plantas superiores se habían convertido en apartamentos. La población de inquilinos también estaba cambiando. Muchos residentes a mediados de siglo eran diplomáticos, figuras teatrales o editoriales. El edificio resultaba especialmente atractivo para personas de la industria del entretenimiento debido a su proximidad al distrito teatral de Broadway. Stephen Carlton Clark falleció el 17 de septiembre de 1960, a los 78 años. Cuando se leyó su testamento, la noticia inquietó profundamente a los residentes. Clark no había dejado el Dakota a sus hijos ni nietos, sino a la Clark Foundation, la organización benéfica que había creado en 1931. Según la ley del estado de Nueva York, una fundación benéfica no podía poseer bienes que no lograran generar beneficios, y el Dakota, a pesar de todo su prestigio, nunca había sido realmente rentable. En enero de 1961, la fundación aceptó una oferta de $4.500.000 de un promotor que planeaba demoler el edificio y reemplazarlo por una moderna torre de apartamentos. La tarde del viernes 17 de diciembre de 1960, Ernest A. Gross estaba sentado en su despacho de Wall Street cuando sonó el teléfono. El llamante era William Seckendorf, el indiscutible zar inmobiliario de Nueva York. «Quiero presentarme», dijo Seckendorf. «Soy tu nuevo casero». Gross fue uno de los residentes más distinguidos del Dakota, un abogado internacional que había servido 3 veces como delegado ante las Naciones Unidas. Entendió inmediatamente lo que implicaban las palabras de Seckendorf. Cuando este promotor adquiría un edificio antiguo, lo demolía y erigía una torre de acero y cristal en su lugar. «Edificios como el Dakota ya no tienen sentido en Nueva York», le dijo Seckendorf. Seckendorf afirmó haber hecho una oferta de $4.500.000 con una fecha límite al mediodía del lunes. La fundación había mostrado disposición a aceptar. Los habitantes del Dakota tenían 2 días y medio durante un fin de semana para encontrar alguna forma de salvar su casa. Gross inmediatamente contactó a su vecino Charles Douglas Jackson. Jackson, como lo llamaban todos, era vicepresidente de Time Incorporated, pero su trayectoria iba más allá de la publicación de revistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como subjefe de la División de Guerra Psicológica para las Fuerzas Aliadas. Los 2 hombres convocaron apresuradamente una reunión de los arrendatarios del Dakota. La reunión tuvo lugar en el antiguo comedor y pronto se convirtió en caos. Los inquilinos mayores, que llevaban medio siglo viviendo en el edificio, se enfrentaban a la perspectiva de desahucio. Los suelos de mármol resonaban con gritos, maldiciones y sollozos. Judy Holliday estaba allí, la actriz que había ganado un Oscar por Nacida ayer. Se sentó llorando. Recientemente diagnosticada con cáncer terminal, solo quería morir en el edificio que consideraba su hogar. La señorita E. Bruce Lee apareció con un sombrero de fotos y una toga de arrastre. No había puesto un pie fuera de su apartamento en años. «No voy a dejar que me expulsen de mi casa», no paraba de gritar.
En las semanas siguientes la situación cambió. La propuesta de Seckendorf no tuvo éxito. En cambio, en enero de 1961, la Glickman Corporation compró el Dakota y un solar contiguo por $4.600.000. Louis Glickman tenía la intención de demoler el edificio y construir la torre de apartamentos más grande de la ciudad. Pero los habitantes del Dakota no carecían de recursos. Formaron una corporación cooperativa y negociaron con Glickman, apelando a cualquier combinación de sentimiento, publicidad y presión financiera que pudiera persuadirle para vender en lugar de demoler. En abril de 1961, anunciaron un acuerdo para comprar el Dakota por $4.800.000, $200.000 más de lo que Glickman había pagado meses antes. Glickman se quedaría con el terreno contiguo para venderlo por separado. El acuerdo requería sumas sustanciales de los inquilinos, que pasarían de arrendatarios a propietarios. En noviembre de 1961, la transacción se completó. Los arrendatarios del Dakota se convirtieron oficialmente en sus propietarios. Por primera vez en su historia, la gente que vivía en el Dakota controlaba su destino. La Glickman Corporation vendió el terreno adyacente ese agosto. Una torre de apartamentos llamada Mayfair Towers se elevó en el lugar donde antes los jardines servían a los residentes del Dakota. Era el tipo de edificio que podría haber reemplazado al propio Dakota. Eficiente, moderno y absolutamente olvidable. En 1967, Roman Polanski llegó a Nueva York en busca del edificio perfecto para aparecer en su nueva película de terror. La novela de Ira Levin, Rosemary's Baby, se había publicado a principios de ese año y estaba subiendo en las listas de los más vendidos. La historia seguía a una joven pareja que se muda a un sombrío edificio de apartamentos de Manhattan llamado The Bramford, donde sus aparentemente inofensivos vecinos ancianos resultan ser miembros de un culto satánico. Polanski quería exteriores que establecieran el edificio como un personaje por derecho propio, un lugar donde los oscuros secretos no solo parecían posibles, sino inevitables. Encontró al Dakota. Levin se había inspirado en varios edificios antiguos de apartamentos de Manhattan al crear el Bramford. Incluso incluyó un guiño cómplice en la novela. Cuando el personaje Hodge intenta disuadir a Rosemary de mudarse al ominoso Bramford, sugiere que considere el Dakota en su lugar. Ahora Polanski acabaría con esa distinción. El Bramford ficticio y el verdadero Dakota compartirían rostro. El rodaje principal comenzó el 21 de agosto de 1967. Polanski rodó escenas exteriores en la calle 72, capturando la línea de tejado a dos aguas, la fachada ornamentada, la silueta contra el cielo. La administración del Dakota se negó a permitir el rodaje en interiores, por lo que todas las escenas interiores se construyeron en platós de Paramount Studios en Hollywood. Pero los exteriores eran todo lo que Polanski necesitaba para transformar el Dakota en un personaje por derecho propio. Un edificio cuya sombra se extendería mucho más allá de sus 140 años de historia, más allá incluso de la trágica muerte de John Lennon bajo su arco, hasta convertirse en parte del tejido mismo de la identidad de Nueva York. La locura de Clark, ridiculizada por sus contemporáneos, no solo sobrevivió, prosperó, inspiró y finalmente trascendió la visión de su propio creador, para convertirse en ese raro ejemplo de arquitectura que también es mitología. Un lugar donde cada ventana y cada piedra cuentan historias que seguirán resonando mientras la ciudad siga reinventándose a su alrededor. Si te fascinan estas mansiones históricas, suscríbete ahora y déjame en los comentarios qué propiedad legendaria deberíamos explorar a continuación. Tu apoyo hace posibles estas investigaciones detalladas.